sector secundario, el sector terciario, se dedican a prestar servicios y a la industria, vamos a decirlo así, entendida en términos de la producción en el mundo antiguo, ¿no? Lo que fuere, cerámica u otras cosas, o comercio, lo que fuere. Por lo tanto, Tui, ahí de hecho está, como se ve en ese esquema que está hecho con círculos para hacer esa jerarquización de esos núcleos, están incluidas las capitales, Lugo, Astorga, Braga, ¿no? Pues entra en la categoría que yo definí en su momento de capital regional, o sea, que funciona como capital de Quívitas, pero que aparte de eso tiene una cierta jefatura indirecta, vamos a decirlo así, sobre otros núcleos menores de su ámbito, ¿no? Eso se ve porque, como pone ahí, hay muchísimas menciones en las fuentes escritas, no las voy a repetir ahora todas, desde Plinio, lo más antiguo, hasta las actas conciliares, en época ya más avanzada, y una cierta, moderada relevancia de sus vestigios arqueológicos, ¿no? El caso de Vigo va a ser que no tiene nada de fuentes escritas, pero tiene mucha relevancia por la parte arqueológica. Y además esta relevancia se mantiene, en el caso de Tui, de modo evidente en época suevo-visigótica, siglos V al VII, esencialmente porque es promocionada la categoría de sede episcopal, como hay grosso modo a mediados del siglo, y como sede episcopal pues tiene una diócesis que es una de las más importantes o más relevantes, junto quizá con la de Braga o Porto, por la gran densidad de iglesias urbanas o rurales que aparecen en el parroquial suevo, y aparte de eso tiene otros indicios de que sigue funcionando como capitalidad no solo eclesiástica, sino como capitalidad político-administrativa, por la importancia de su ceca, con acuñaciones desde Recaredo a Bitiza, o incluso durante un periodo corto, pero se fija temporalmente la corte visigótica en época de Bitiza. Vamos a intentar ver cómo se refleja esto a nivel arqueológico, cómo es esta importancia en época tardorromana. Para poder ver eso tenemos que ver cómo era antes en época romana, vamos a decir, alto imperial y bajo imperial. El núcleo de Tui... en contra de lo que se pueda pensar de que estaba ubicado en el casco actual, casco histórico de Tui, en ese outeiro que está encima del Miño, lo que es el núcleo urbano de época romana, el de tipo político-administrativo, no quiero decir que no sea el habitacional, ¿no? Estaría en esta zona de aquí, en las chairas de Santa Eufemia, en relación con el paso fluvial de la vía 19, que es posible que sea por aquí o por aquí, no voy ahora a entrar esto está pues porque aquí está o Campo das Barcas, que obviamente había las barcas de pasar a Portugal, que salen, y el Valle del Louro en esta parte final se colmató a finales del 18, ahora está lejos del río, pero antes del 18 había brazos del río, digamos, que entraban hasta esta zona. Y bueno, de estos posibles poblados castreños, que pongo aquí prerromanos, porque el Castro Arrayal, el Castro de la Granxa, o el posible Casteluntide, que es, digamos, ese núcleo. Pongo ahí que de hecho no creo que sean, no hay ningún indicio para suponer que sean prerromanos, puede que sea Castela, un lugar alto, fortificado, pero de creación en época romana. Quizá por eso Plinio, que es quien cita el Casteluntide, en ese momento aún no había nada en la zona de Santa Eufemia, que es un poco posterior y por eso lo refiere con ese nombre, Castellum, ¿no? A este núcleo de aquí. De esta zona de Santa Eufemia, de esa zona llana, esas terrazas donde digo que debería estar el núcleo político-administrativo, lo sabemos a nivel arqueológico por referencias indirectas del siglo XIX y por alguna un poco más reciente. Son esencialmente esta que está referenciado, estas grandes columnas de 4 metros de altura con un dibujo un tanto, bueno, probablemente fantasioso y nada, pero bueno, que por el lugar donde están y por las otras referencias pues deben ser de época romana y que no se justifican si no es en un edificio público importante, es decir, esto no se puede dar en las columnas que en total tienen 5 metros de altura en un ambiente doméstico normal, y que es de esta zona de Santa Eufemia, en algún lugar ilocalizado, de esta zona central, y que son de un edificio público importante, a lo cual se suma esta inscripción
del conjunto epigráfico de Tui. Hay muchas más, pero normales, otras de funerarias o aras, votivas, pero esta es un pedestal de estatua. Es un pedestal de estatua, con lo cual implica que hay una estatua y que hay un pedestal de esta más con una, bueno, hecho en 3 piedras. Se conserva muy poco, pero por la estructura de forma triangular invertida, pues calculándolas, bueno, se puede sacar el resto con bastante seguridad el resto del texto, ¿no? Dedicado a una divinidad indígena, Caepol, que no sabemos cuál es, cómo podría ser, y el genio del convento de Bracarambustano, por Tiberio Claudio Calodiano, que es el prefecto de la corte de los... y que dedicó esa estatua en aurean que tendría encima, pues de bronce o lo que sea, o bueno, dorada. Lo importante decir es que esto no se justifica si no está en un ambiente público, y un público tiene que ser un foro, templo o similar, ¿no? Entonces el hecho de que la eso no se pone una de esta categoría no se pone al lado de un camino, no se pone en el medio, digamos, en una zona donde no hay nada, ¿no? En esta misma zona de Santa Eufemia tenemos después, en algunas excavaciones, algunas antiguas, otras más recientes, algunos indicios de estructuras habitacionales, ¿no? Que indican que hay ocupación. Las excavaciones en San Bartolomé de Rebordans, hechas por Chamoso Lamas en los años 70, con estructuras aparentemente de tipo urbano, estas de aquí, debajo de una necrópolis, bueno, que se le pone encima, ¿no? O que es intrusiva en estas estructuras. Un pórtico parece sobre una calle, una estructura muy característicamente urbana. Una zona que se rescavó ahora muy recientemente, en 2016, se recogieron muestras de las tumbas, y esperemos a la datación. Sé que uno es de las dataciones de las tumbas. La necrópolis se data pues genéricamente desde el siglo IV en adelante, ¿no? Hasta una de las tumbas es alto medieval, según parece, pero es posible que algunas sí que puedan datarse en los siglos IV o V. Otra de las zonas es esta, lo que acabamos de ver es aquí San Bartolomé. Otra de las zonas es aquí en la Rúa Loureiros, una excavación hecha en el 93, con una serie de estructuras, los restos de muro que vemos aquí, en estas catas a lo largo de la calle, sobre las cuales se hace unas inhumaciones, que son 8 tumbas. Bueno, está aquí en los textos. Lo importante es que las tumbas sí que están datadas bastante bien, porque está datado por materiales las estructuras habitacionales, que van desde el siglo IV hasta mediados del VI, y las tumbas obviamente son posteriores porque rompen los pavimentos. Bueno, se ve aquí evidentemente, ¿no? de esas estructuras habitacionales. En todo caso, parece que es un barrio disperso, pobre, marginal, bueno, de finalidad doméstica, productiva y comercial, porque un poco después excavó una factoría, un horno de fundición de vidrio, de fabricación de manufacturas, muy cerca de este sector. En la parte de lo que es el casco histórico, lo que sería el hipotético Casteluntide, más recientemente, todos estos datos yo cuando hice la tesis recogían datos hasta el año 2000, estos son posteriores del 2000, se hicieron muchas más excavaciones, pero hay 2 donde sí que hay indicios de ocupación clara, que son el Paseo de la Corredera, el Casino Bello, con estructuras altoimperiales, bajoimperiales. Esas son dataciones genéricas, porque de esto está publicado, pero no está, digamos, el material en detalle para poder afinar. Entonces se dice, pues esos cajones de sastre, el alto imperial 1-2, el bajo imperial 3-4, y lo que va después, tardorromano. El nivel bajo imperial y un nivel tardorromano con 3 tumbas, que son estas de aquí, de los siglos V-VII, que quizás sea lo más indicativo, claro, de ocupación en la época que nos interesa. Bueno, ahí vemos diversas, no vamos a entrar en esto, diversas fotos. Quizá esta parte de aquí de las 3 tumbas más en detalle, y quizá lo más indicativo sea que está en una de las tumbas, pues aparte que esto se hace, la dotación es sobre todo por tipología, ¿no? Por eso de 5 o 6, lo cual es un indicio, pero no tiene por qué ser exactamente así. Pero bueno, sobre todo es que hay un pavimento, que es este que pasa, donde está el jalón ahí, que pasa por encima de esas tumbas, y que entonces, si son de 5 dedos, tiene que ser de época del siglo VII, ¿no? Época posterior, ¿no?
Otro es en un pequeño solar, donde hay estructuras, muros, no voy a insistir mucho en esto, de época altoimperial, y otras de época bajoimperial, genéricos, sin poder decir mucho más. Entre ellas una estructura, esto que se ve aquí, está iniciada de una estructura absidial, que obviamente no se puede decir nada porque está en una escala muy pequeñita y no se sabe que es absidiado, pero nada más, no se puede interpretar nada más en un espacio tan exiguo. Bien, por lo tanto, esa zona en las llanuras de Santa Eufemia, de centro político-administrativo, se confirma con esos hallazgos y con el análisis de la fotografía aérea, en este caso es del vuelo americano, creo recordar, donde se ve que hay bastantes indicios fósiles de un urbanismo hipodámico o pseudohipodámico, sobre todo con los elementos principales, ¿no?, del Cardo Máximo, de Cumano Máximo. Es curioso, este es el Camino Real Bello, bueno, que está aquí marcado, que parece que es el núcleo, y curiosamente siempre me llama la atención de que esto es una zona totalmente llana y que viene así, y aquí hace esto, ¿no?, como si tiene una curva para evitar algo que pasa o que pasó, ¿no?, porque ahora no pasa nada porque siguen siendo fincas y es llano, ¿no? Me recuerda, yo que sé, en Mérida, por ejemplo, en la zona del Foro, cuando después se ocupa en época árabe, etc. Entonces todos son líneas rectilíneas, pero la zona del Foro, que no es una plaza, y después se lo ocupa, pues de repente son todo líneas, digamos, porque ocupan un espacio. Y aquí pues da la impresión de que había algo, porque si no, no tiene mucho sentido. ¿Por qué haces esta curva en un sitio que no hay? Pero bueno, todas estas son indicios que evidentemente habrá que excavar para poderlo confirmar. Por lo tanto, tenemos un núcleo en época romana de urbanismo hipodámico, pseudohipodámico, bastante grande, con funciones claramente político-administrativas, viarias, productivas y comerciales, que se estaría combinado con el casco histórico de Tui, donde no hay ningún indicio de un castro prerromano, por lo tanto indígena, pero sí que funcionaría como un barrio habitacional o comercial, esencialmente altoimperial, aunque también con algunos indicios bajoimperiales. Esto aparece aquí reflejado, bueno, este mapa que es de Silvia Soutelo, de los hallazgos romanos, es para indicar que hay, como bien decía, una continuidad tardo-antigua en algunas de las estructuras habitacionales. Como ya comentaba antes, pues aquí, en la Rúa Loureiros, que será por este sector de aquí, en San Bartolomeu, que es aquí, en Casino Bello, que es aquí. Eso se suma otra de las cosas que ya acabamos de ver en Asturias, en Lugo, etcétera, que es la grandísima extensión de las necrópolis y que todas son a partir del siglo IV, y que se extienden tanto por el casco viejo como por esta zona, lo vemos en San Bartolomeu de Rebordás, como en la Rúa Loureiros. También lo vamos a ver en Vigo, esa convivencia entre los vivos y los muertos, ¿no? Pues en esta época tardía cambia con respecto a época romana, donde están muy claros de que eso es fuera de los recintos, al lado de las vías, etc. Pues en este momento hay una clara convivencia. Y a lo cual se suma pues algunos hallazgos, pongo ahí inequívocamente subo-visigóticos, no sé si lo de inequívocamente es un poco exagerado o no, pero bueno, lo que normalmente se diría que es, como son, pues desde un anillo de 1946, bueno, encontrado en 1946 por don Fermín Bouzabrey, o unas monedas que se citan como de Seixal, que se citan como, o el capitel de Rebordans que veíamos antes, o la lauda de Modesta, bueno, no quiero insistir. Por lo tanto, ¿qué da de imagen? La foto al final es el mismo plano, se podrían marcar esas zonas, pero en época tardoromana la imagen que da es que hay una cierta constricción, o sea, el núcleo sigue habitado, sigue teniendo porque hay esos elementos, pero hay una cierta constricción que parece que es más alrededor de la primitiva iglesia o sede episcopal que se localiza habitualmente aquí en San Bartolomeu, en esta zona de Santa Eufemia, que es lo que en la documentación medieval aparece como el Burgo de Buenaventura, ese núcleo alto medieval, aunque hay algunos de los indicios, las monedas de Seixal, pues se localizan hacia esta ladera, hacia este lado, en la parroquia de Pazos de Reis, pero bueno, los indicios son...
pocos. Los indicios son pocos y como para decir que el hábitat se extendía hacia esa zona, simplemente, bueno, hacerlo no. Y bueno, quería marcar que, como ya dije antes, que hay un gran desarrollo de la ceca tudense que llega a igualar a Braga, por ejemplo, es para indicar, como antes nos dijeron, las cecas visigóticas en el noroeste son muchas, están muy repartidas, pues esta es una de las más importantes casi en competencia. No, déjalo ahí, déjalo ahí. No sé si es una velutina, con lo cual... Bien, a esta diluida foto del Tude tardorromano, para destacar su relevancia podemos sumar la también, no sé si tan diluida, pero bueno, difícilmente definida, foto del territorio de la cual sigue siendo capital, ¿no? Y que, en cierto modo, así como el asentamiento tardorromano con transformaciones es la continuidad, digamos, de las funciones de capitalidad que se desarrollaban en el asentamiento romano, pues también parece en este caso. La Civitas Tudensis, Alto Imperial, es en principio la capital de un populus que después se reconvierte en Civitas, que es el populus de los Grovios. En su momento yo hice ese territorio que está un poco de más, de grande, vamos a decirlo así, porque estaba con las fronteras con otras civitates bien definidas, que parece que, grosso modo, se fosiliza, ¿no? Que es más o menos con transformaciones, obviamente, en el territorio diocesano que la distribución de las parroquias del parroquial suevo, pues... ahí están marcadas algunas, quizá en esto es mejor este mapa que nos puso antes Sánchez Pardo, donde con la identificación, algunas más seguras y otras menos, de pues, las eclesias, entre las cuales, como sabéis, pues es el caso de Tude, el caso de Braga y el caso de Porto, quiero recordar, son las únicas que hacen diferenciación de parroquias inviquinos, en núcleos, se supone, en aldeas, vamos a decirlo así, de impago en el campo. Bueno, que está, casi es lo que ya dije ahora, es las que tienen mayor cantidad de parroquias, bueno, que están en Viquino y en Pago, que se pueden identificar con estos son los criterios que está tomado, digamos, utilizados para localizarlo. Bueno, y de los cuales alguna que quizá se puede hacer con mayor seguridad, Marciliana Marzán o Turonio en Toroña, quiero citar esta porque después lo que comentaré de Vigo, vamos a decirlo así, o Toruca en Turocua, Pontevedra. Bueno, paso entonces, después de ver esta capital que se mantiene con transformaciones en época subo-visigótica, porque es sede episcopal, vamos a ver el caso de Vigo. El caso de Vigo ya representa justo la otra escala en época romana, es propiamente no tanto porque se llame Vigo, ahora vamos a ver, sino porque a nivel arqueológico cumple todos los estándares y todos los requisitos de los asentamientos que si estuviera en vez de ahí, estuviera en el norte de Galia o en el sur de Britania, pues se le llamaría directamente con ese nombre, ¿no? Por lo tanto, un aglomerado, en este caso sí secundario, porque no tiene la autonomía político-administrativa, depende probablemente de Tui a ese nivel, lo cual no quiere decir que no sea un muy importante núcleo de tipo, como decía, sector secundario y sector terciario, o sea, sobre todo de tipo productivo-comercial, que son ambos del área costera suroccidental. Siempre se dice aquí, claro, que Vigo pues es casi el Vigo actual, representa una cosa similar porque la capital administrativa es Pontevedra y, sin embargo, la propia capital de todas las Rías Baixas, por su importancia económica, el dinero es el que manda, vamos a decirlo así, pues obviamente es Vigo, aunque no tenga esas funciones, ¿no? No está citado por prácticamente ninguna fuente escrita, o si la citan no sabemos identificarlo, pero sin embargo sí que tiene una alta relevancia en sus vestigios arqueológicos, no tanto las estructuras, los arqueólogos llamamos los elementos inmuebles, que no son especialmente espectaculares, ni mucho menos, pero sí, obviamente, lo que son los elementos muebles, pues el registro cerámico o de otro tipo, ¿no? Donde aquí también ya se dijo, pues no solo es un emporio, sino que parece que es un caso que está por encima, digamos, un poco especial, ¿no? No es que todos otros similares, como puede ser Brigantium o en el norte, pues
o hasta Gijón, pues no le llegan, digamos, a este nivel, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que conocemos del Vigo al romano? Para ver qué conocemos del Vigo tardorromano. El Vigo romano, esencialmente, como decía, se caracteriza más que por las cuestiones habitacionales. Obviamente, gente vivía allí, es obvio. Si se trabaja, pues se tiene que... sobre todo por las estructuras arqueológicas que denotan esa vocación productiva y comercial. Y la productiva esencialmente es por un conjunto de salinas de evaporación marina, que es una de las grandes novedades, bueno, como general Vigo de la arqueología de los 2 últimos decenios, vamos a decirlo así, y asociado a ellos factorías de salazones, que también es otro núcleo importante, que están situadas todas ellas en lo que es el barrio del Arenal, que está aquí. Esto sería lo que es desde aquí, desde la zona de Plaza de Compostela. El casco viejo sería esto de aquí. En este mapa, no sé de qué año es. Ahora es el puerto, obviamente, al lado de la antigua playa del Arenal, actualmente desaparecida, y que son especialmente grandes, ¿no? Vamos a pasar rápidamente. Como marco ahí, es un complejo sanero especialmente grande, lo cual es a destacar, es el más importante del mundo atlántico, con diferencia, ya más bien datado en época romana. Incluso algunos de las de zona del Mediterráneo, es decir, de la zona del estrecho, de la vía de Cádiz o hacia el interior, que sea las salinas de Torrevieja, etcétera, son esencialmente salinas naturales, son grandes bahías que se siguen explotando, seguramente se explotaron en época ya fenicio-púnica y después romana y bizantina, etcétera. Pero no necesitaban grandes obras, digamos, solamente para encauzar. En este caso sí que hubo que hacer, digamos, una regularización de un espacio, llegó muy grande, alrededor de 8 o 10 hectáreas, que es realmente muy considerable. Pues hay alrededor de, no sé cuánto es, unos 600, 700 metros de largo, que si es en continuo, que parece que sí, aunque ahora pues es muy considerable. Con todos los elementos de las salinas, con los tanques de evaporación de los 3 niveles, los acumuladores de agua y decantadores para que bajen, donde también se pudo hacer pesca, por ejemplo, como se hace en otras salinas. Después vienen los precipitadores, donde la cuestión es que el agua vaya cada vez teniendo mayor nivel de sal, hasta que hay un momento que son los cristalizadores donde ya se cristaliza y por lo tanto... Bien, lo que nos interesa es sobre todo que después de muchas intervenciones y sobre todo del estudio estratigráfico pues hecho en parte por los que excavaron esta zona, que son mucha gente, y por los estudios de Adolfo de los materiales asociados a estos depósitos, que es lo que los data, ¿no? Se puede hoy decir que está clara la época de fundación. Las salinas se construyen en el 75-100, o sea, finales del siglo I. Ahí pongo inicios aprovechando seguramente una etapa regresiva del mar. Y lo más importante, y esto está también bastante bien datado, se abandonan a finales del 3 o inicios del 4. Probablemente también por una causa natural, que no es porque en ese momento la sal ya no sirva o que no produzca nada. Probablemente hay un problema quizá de transgresión marina que se suma con aportes continentales, por detrás hay una marisma y quizá tempestades, etcétera, algunas que pudieron, digamos, colmatar y que no funcionen. Estas cosas estas marinas tienen que funcionar por niveles del mar, el agua no se lleva mecánicamente, tiene que, digamos, que entrar ella sola para los cristalizadores, ¿no? Bueno, estos son ejemplos que voy a pasar mucho más rápido, pues estos son precisamente esos tanques, grandes tanques de decantación, o estos que son cristalizadores mucho más pequeños, de una altura mínima, y se mete una lámina de agua de 5 centímetros, que ya es casi salmuera pura y que solo con un poco de horno ya se queda la costra de sal que después se recoge con las segundo elemento, aparte de las salinas, que ocupan esta gran zona, es en zona de tierra firme, vamos a decirlo así, pero aún de la playa, en lo que es la línea de la Plaza Compostela, lo que conozcan Vigo, que está en el interior, pues están las factorías de salazón, de las cuales se conocen 3 con seguridad, y hay indicios de por lo menos que no sería una, sería un conjunto, probablemente con batería, pues con de 5, 6, 7, 8 fiquinae, digamos, a lo largo de toda la de las cuales, pues quizá la más conocida porque ha sido excavada y porque ha sido, obviamente, las otras también, ¿no? 5 minutos, vale.
y porque ha sido datada, es esta de Marqués de Valladares, en ese solar que se ve ahí en esa fotografía del Google Maps, bueno, que se ve ahí la estructura, paso, bueno, la oficina de Salazón, con sus tanques, con su patio, que quizá lo más importante es que sabemos con seguridad, por esos estudios de materiales estratigráficos, que está construida a inicios o mediados del siglo II, o sea, las factorías de Salazón son un poco posteriores a las salinas, ¿no? Aunque, obvio, es necesario. La factoría de Salazón tiene que tener peces, que eso está la ría, siempre estuvo ahí, se pueden pescar, y segundo, hay que tener sal, y hay que tener sal en cantidades industriales para poder, digamos, utilizar, porque esto está pensado, obviamente, para la exportación, no para el consumo local, ¿no? Y se amortizan también más tarde, se amortizan a finales del 4 o inicios del 5, o sea que en este caso, pues, por lo menos el siglo IV, hasta finales del IV, aún está en funcionamiento. Antes de que eran un poco antes, en este caso, pues puedo decir que se puede llevar hasta ese momento. En algunos de estos casos, pues lo veremos, hay una cierta reocupación, como vemos de habitacional o funeraria, de época posterior. Cuando ya están los tanques, digamos, tapados, pues aún hay algún tipo de vida que no podemos definir muy bien. Las otras en la Plaza de Compostela son estas, que digo, peor datadas, no porque no se ha hecho el estudio de materiales de detalle, entonces, bueno, están excavadas y por lo tanto están con contexto estratigráfico. Cuando se haga, bueno, que son estas de aquí, o mejor o peor conservada. Siguiente elemento, elementos de factoría de Salazón, salinas. Otra de las características del asentamiento es la necrópolis, ¿no? Una gran necrópolis que es coetánea al núcleo romano, ¿no? Lo más antiguo podemos llevarlo por las estelas que se datan a nivel de las estelas de Vigo, el famoso conjunto de 45 estelas de Vigo, se datan en el siglo III, vamos a decirlo así, genéricamente, y que se continúa durante el siglo IV, V, VI, es coetánea hasta por lo menos el siglo VII. Y que consiste en una necrópolis de inhumación muy grande que se construye sobre todo sobre los niveles de la salina abandonada. También en otras partes del núcleo, también no encima de factoría de Salazón, pero bueno, en niveles, digamos, que están amortizando esos niveles antiguos. Quizá lo más indicativo sea este solar que se excavó en el año 93, por recordar, de Ángel Acuña, de Hospital 5, que es en la necrópolis donde hay no solo, que aparte de las tumbas en fosa con arquitectura, lo que destacan son las tumbas infantiles en ánfora, y entonces esas ánforas son ánforas africanas, son ánforas tardorromanas, bueno, de orientales, etc. Entonces datan perfectamente la inhumación, obviamente, de estos niños, de estos bebés, y que a nivel genérico van desde el siglo V al VII. Bueno, hay algunos ejemplos, con esto ya se puso, el collar de ámbar de una de las tumbas, con restos óseos, por cierto, de esta necrópolis y de otras de la zona, pues en breve se depositará para leer una tesis de Patricia Valle, que seguramente aclarará muchos de estas, porque hace análisis estratigráfico de todas, cada una de las tumbas, de los niveles, etcétera, que aquí, digamos, es una apreciación genérica. O las estelas, que descubierta en su momento, ahí está Álvarez Blázquez en 1953, que fue un boom en su momento porque coincidió porque justo cuando se descubrieron se celebraba el Congreso Nacional de Arqueología en Vigo, en el año 53. Entonces se presentó una ponencia, una comunicación así como periodística casi sobre ¿no? Porque estaban, y de hecho fueron los del Congreso, fueron a visitar allí Bien, vamos a ver estructuras industriales productivas y muertos. Entonces, pero ¿dónde están los vivos? Obviamente. De esto es lo que hay muy pocos indicios, y son indicios simplemente de muros, de construcciones, de pavimentos, no podemos decir si es una casa, o lo que fuere, que están repartidos sobre todo en la zona de Cascobello, que es con cosas muy, muy pequeñas, ¿no? Lo veis ahí, y hacia el sur, en una zona, en la de Marqués de Valterra, Juan Ramón Jiménez, hay unas estructuras que está sin excavar, que aún se ven ahí esos muros, y que yo interpreté siempre en su momento como una posible villa suburbana, por este
esta base de columna de tipo neoático, que es es un poco mejor que las basas toscanas más comunes, digamos, y que me parecía difícil en un ambiente. Pero bueno, Adolfo últimamente, pues en el catálogo de Emporium, pues bueno, opta porque puede ser probablemente una otra factoría de Salazón. Como no está excavado, pues no se excave, pues lo veremos. En todo caso, en las inmediaciones hay algún área, parece que la cronología es sobre todo tardorromana, porque está este famoso sólido, bueno, famoso, importante sólido de Constantino III, datado en el 408, creo recordar, 409. De estas estructuras constructivas hay algunas que pueden ser altoimperiales, como esto de Colón 3.5, que es aquí, otras genéricamente tardorromanas, que no voy a andar porque no sabemos muy bien, pues acabo ya. Pero sí que hay otras que pueden ser claramente tardorromanas. Esta, bueno, digo claramente, y justo esta es la que no es tan claramente. Acabo de darle para... Esta es enfrente al lugar a la famosa Cata 1 y Cata 10 de las excavaciones de Purisoto, en el Rúa Pontevedra 1, bueno, como sea. Donde están una serie de estructuras que se ven ahí que no sé muy bien si son anteriores o posteriores a la necrópolis. Parece que una corta, pero habrá que hacer un estudio, en todo caso parece que tardorromanas. Tampoco sabemos la cuestión si es habitacional o si son almacenes portuarios o lo que fuere, ¿no? Pero quizá la más importante sea esto de aquí, en unas estructuras en el otro extremo de donde estaba la salina, en la UARC 2, que se llama en su momento, ahora será parte, y que son unas estructuras claramente tardorromanas, datadas en el 5-7, y que por esta serie de indicios se interpretan como una posible iglesia suevisigote, tanto por la planta, con esa planta basilical, con ese ábside descentrado de forma cuadrangular, como por ese pórtico que tiene un lateral, que es este de aquí, como está rodeada, convive con las tumbas, está rodeada de tumbas, o sea que eso es coetáneo con las tumbas de este momento, y además pues el hallazgo de esta cruz litúrgica, ¿no?, datada de finales del 6 o inicios del 7, bueno, de una tipología muy, muy conocida. En este caso es de estructuras pétreas. Pero, sin embargo, no hay derrumbe, o sea, no hay otro derrumbe pétreo, hay tégulas, o sea, estaba cubierto con teja, lo cual parece indicar que probablemente el alzado fuera en madera, en estructuras deleznables, lo cual ayuda a interpretar como el nivel ocupacional tardorromano con lo que Adolfo, precisamente en el catálogo Emporium, pues llama el nivel de tierras negras, que no solo está aquí, está también, digamos, por todo el conjunto, y que donde hay algunos indicios sueltos de muros en negativo, de bueno, algunas cosas y que quizá estén indicando que hubo una ocupación extensa, pero con esas estructuras que nos puso Avelino antes, poniendo los ejemplos estos de la Toscana o de estas cabañas, etcétera, de cabañas en... Bueno, esto es el resumen de las fases de Vigo, lo cual vamos a ir sobre todo a partir del tercer. Las salinas se abandonan en el siglo IV y a partir de ahí se genera esa necrópolis. Por lo tanto, el núcleo tardorromano quizás se extienda por todo, hay muy pocos indicios, pero se extienda por todo el conjunto con esas estructuras de tipo perecible, reocupando las zonas industriales abandonadas y conviviendo, como antes decía, con la necrópolis. Este núcleo pues probablemente se desarrolla durante el siglo, en esa segunda oleada importante del siglo VI, porque obviamente en la primera oleada aún está funcionando las salinas, por lo menos la factoría de Salazón, como comentaba Adolfo. Entonces parte de esa importancia comercial se debe a que hay productos que se exportan desde allí, pero una vez que desaparecen las salinas y que a finales del cuarto desaparecen las factorías de Salazón, por lo menos las de Vigo, pues hay que explicar de por qué hay este gran desarrollo comercial, ¿no? Y ese desarrollo comercial quizá funcione como un puerto de comercio, digamos, de intercambio de mercancías hasta por lo menos mediados del siglo VII, que es donde pues, parece que hay un hiato y
Por último, ya acabo ahora sí, decía que, y además ayer me preguntaba cuál era la cita de Idacio que decía que citaba, es esa de ahí. Los vándalos llegan de repente con sus naves a Turonio en la costa de Galaecia y capturan muchas familias, ¿no? Es conocida, lo dije yo ayer. Sí, claro, pero se habló de la cita y de nadie, pues está ahí exactamente, textualmente, ¿no? Traducida al gallego. Bueno, yo te decía que Vigo, el topónimo Vigo, en su momento pensé que era, provenía como Vicus Elanei, por los Eleni, que ese pueblo, que no está muy bien conocido, pero siempre me llamó la atención de que es raro que un topónimo de esta toponimice por elemento genérico. Lo normal es que terminen por elemento que el cual define. O sea, de hecho, los 40 topónimos Vigo que hay en Galicia esencialmente serán altomedievales o plenamente medievales y se refieren a pequeñas aldeas que quedó ese nombre, ¿no? Vigovidín, Vigo, etcétera, porque no tenían la importancia para que fuera el elemento específico para que fuera el que toponimiza. Lo que extraña es que, siendo un núcleo de esta importancia comercial, que ninguna fuente lo diga. La cuestión es que a lo mejor sí que se está diciendo, pero es curioso esto que digan en la costa de la Galaecia y capturan muchas familias, siendo el núcleo más importante en este momento, cuando vienen unos vándalos y llegan, pues el sitio de Turonio, que se asocia a Toroña, un poco abajo, que está allí encima de la sierra, allá arriba, en un sitio, digamos, que está en la costa, pero no está. O sea, los vándalos, si llegan, tienen que subir hasta allá arriba para poderlos capturar a las familias, ¿no? Es decir, pues quizá podría ser una de las opciones, ¿no? En todo caso, el nombre no sé si importa o deja de importar, pero sí la conformación de este núcleo tardorromano con estas características. Nada más, muchas gracias.